El sol de la mañana se filtraba a través de los altos ventanales del juzgado, proyectando largas sombras sobre el pulido suelo de mármol. En la última fila de la sala 7, una mujer de unos 40 años permanecía sentada en silencio, con sus ojos oscuros observando cada detalle de la escena. La jueza María Richardson había cambiado su habitual túnica ceremonial por una sencilla chaqueta azul marino y una falda tubo, integrándose perfectamente entre la multitud de ciudadanos comunes. Llevaba semanas haciendo estas visitas encubiertas, deslizándose por diferentes salas del tribunal de todo el estado como una observadora silenciosa. Como recién nombrada presidenta del Tribunal Supremo, la primera mujer negra en ocupar el cargo en la historia del estado, creía en ver el sistema a través de los ojos de la gente común, no como alguien sentado en lo alto del estrado, sino como uno de los muchos rostros de la multitud. En busca de justicia, el estrado de madera se movía suavemente mientras ella se movía, tomando notas en su pequeño cuaderno de cuero. A su alrededor, la gente se movía nerviosamente, agarrando papeles y susurrando a sus abogados. Un señor mayor a su derecha ensayaba su declaración en voz baja mientras una joven madre, al frente, trató de calmar en silencio a su inquieta hija pequeña María, quien sonrió suavemente recordando su primer día en un tribunal hace 20 años. Era una joven recién graduada de la Facultad de Derecho y ahora, con las manos temblorosas, presentaba su primer caso. Tras décadas de romper barreras y desafiar el statu quo, cargaba con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Cada decisión que tomaba tenía un impacto en el sistema judicial, afectando innumerables vidas. La voz del secretario del tribunal resonó anunciando la llegada del juez Thompson. La sala se sumió en un respetuoso silencio mientras él entraba con su túnica negra ondeando tras él. María estudió su comportamiento cuidadosamente. La forma en que ordenaba sus papeles, cómo saludaba al personal del tribunal, el tono que usó para abordar el primer caso del día. Lo que llamó su atención no fueron solo sus acciones, sino las sutiles reacciones de las personas a su alrededor. Algunos parecieron encogerse en sus asientos cuando su mirada severa recorrió la sala, otros enderezaron la espalda como si se prepararan para la batalla. Estos pequeños momentos le revelaron más sobre el verdadero estado de la justicia en ella. Tribunal que cualquier informe oficial jamás podría. Sintió el familiar aleteo de mariposas en el estómago sabiendo que pronto tendría que hablar, no como presidente del Tribunal Supremo Richardson, sino como una ciudadana común con una voz que merecía ser escuchada. Era una prueba no solo para el juez Thompson, sino para todo el sistema que ahora era responsable de reformar mientras esperaba el momento adecuado. María reflexionó sobre su trayectoria desde el pequeño apartamento encima de la librería de sus padres, donde estudiaba hasta altas horas de la noche, hasta la prestigiosa Facultad de Derecho donde a menudo había sido la única mujer negra en sus clases. Hasta este mismo momento, cada paso la había preparado para lo que estaba a punto de desarrollarse. La luz de la mañana seguía subiendo, calentando la sala a medida que se anunciaban los primeros casos. María escuchaba atentamente, su pluma se movía por la página, capturando cada matiz de los procedimientos. Pocos sabían los presentes en esa sala que esa ordinaria mañana de lunes estaba a punto de convertirse en un punto de inflexión en la historia judicial de su estado. El peso de su identidad oculta descansaba ligeramente sobre sus hombros, pero la gravedad de lo que estaba a punto de revelar enviaría ondas a través de la en el juzgado. A veces reflexionaba. Las lecciones más poderosas llegan cuando menos las esperamos, de personas que nunca pensamos que serían nuestros maestros. El sol de la mañana se filtraba a través de los altos ventanales del juzgado, proyectando largas sombras sobre los pulidos suelos de mármol. En la última fila de la sala 7, una mujer de unos 45 años permanecía sentada en silencio, con sus ojos oscuros, observando cada detalle de la escena que se desarrollaba ante ella. La jueza María Richardson había cambiado su habitual túnica ceremonial por un sencillo blazer azul marino y una falda tubo, integrándose perfectamente entre la multitud de ciudadanos comunes. Llevaba semanas haciendo estas visitas encubiertas,
deslizándose por diferentes salas del tribunal en todo el estado como una observadora silenciosa. Como la recién nombrada presidenta del Tribunal Supremo, la primera mujer negra en ocupar el cargo en la historia del estado, creía en ver el sistema a través de los ojos de la gente común, no como alguien que se sienta en lo alto del estrado, sino como uno de los muchos rostros de la multitud. Buscando justicia, el estrado de madera se movía suavemente mientras ella se movía, tomando notas en su pequeño cuaderno de cuero, alrededor de su gente. Se movía nerviosamente, agarrándose. Mientras susurraba a sus abogados, un señor mayor a su derecha ensayaba su declaración en voz baja mientras una joven madre al frente intentaba calmar a su inquieta hija pequeña María. Sonrió suavemente al recordar su primer día en un tribunal hace 20 años. Era una recién graduada de la Facultad de Derecho y sus manos temblaban al presentar su primer caso. Ahora, después de décadas de romper barreras y desafiar el statu quo, cargaba con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Cada decisión que tomara repercutiría en el sistema de justicia. Tallo. Afectando innumerables vidas. La voz del secretario del tribunal resonó anunciando la llegada del juez Thompson. La sala se sumió en un respetuoso silencio mientras él entraba con su túnica negra ondeando tras él. María estudió su comportamiento cuidadosamente. La forma en que ordenaba sus papeles. Cómo saludaba al personal del tribunal. El tono con el que abordó el primer caso del día. Lo que le llamó la atención no fueron solo sus acciones, sino las sutiles reacciones de quienes la rodeaban. Algunos parecieron encogerse en sus asientos cuando su mirada severa recorrió la sala. Otros se enderezaron como si se prepararan para la batalla. Estos pequeños momentos le dijeron más sobre el estado real de la justicia en su juzgado que cualquier informe oficial. Sintió el familiar aleteo de mariposas en el estómago. Sabía que pronto tendría que hablar, no como presidente del Tribunal Supremo Richardson, sino como una ciudadana común con una voz que merecía ser escuchada. Era una prueba no solo para el juez Thompson, sino para todo el sistema que ahora era responsable de reformar mientras esperaba el momento oportuno. María reflexionó sobre su viaje, desde el pequeño apartamento encima de la librería de sus padres, donde estudiaba hasta altas horas de la noche, hasta la prestigiosa Facultad de Derecho, donde a menudo había sido la única mujer negra en sus clases, hasta ese preciso momento. Cada paso la había preparado para lo que estaba a punto de desarrollarse. La luz de la mañana seguía subiendo, calentando la sala a medida que se anunciaban los primeros casos. María escuchaba atentamente, su pluma recorriendo la página, capturando cada matiz de los procedimientos. Pocos sabían en esa sala que esa mañana de lunes cualquiera estaba a punto de convertirse en un punto de inflexión en la historia judicial de su estado. El peso de su identidad oculta descansaba ligeramente sobre sus hombros, que la gravedad de lo que estaba a punto de revelar enviaría ondas por todo el juzgado. A veces usaba las lecciones más poderosas. Llegan cuando menos las esperamos, de personas que nunca pensamos que serían nuestros maestros. La tensión en la sala 7 se había vuelto lo suficientemente densa como para conmover a quienes habían estado haciendo lo que podían durante los procedimientos anteriores. Ahora, enderezaban sus ojos, moviéndose entre el juez de rostro severo y la mujer serena que se atrevió a desafiarlo. La pequeña empresa, la hija adolescente de los dueños, sentada tranquilamente junto a su padre, comenzó a anotar todo en su cuaderno. De alguna manera, presentía que estaba viendo cómo se desarrollaba la historia. Esta es mi última advertencia, juez. Thompson declaró que su voz transmitía esa ira especial que surge cuando la autoridad se siente amenazada. O bien, siéntese y guarde silencio o haré que lo saquen de esta sala. El joven oficial del tribunal cambió su peso de un pie a otro, visiblemente incómodo con la situación. Había visto la silenciosa anotación de María toda la mañana. Había notado cómo ayudó a un anciano a encontrar el camino a la sala correcta. Antes, algo en esto no le parecía correcto. María sacó con cuidado un pequeño libro de su bolso. Una copia desgastada del Código Legal del Estado.
Su señoría. Ella habló con serena dignidad. Llamo su atención al artículo 15, sección 3, que establece claramente que los miembros del público tienen derecho a proporcionar información legal relevante durante las sesiones públicas del tribunal, siempre que se relacione directamente con el caso en cuestión. Algunos de los abogados presentes comenzaron a asentir inconscientemente. Sabían que ella tenía razón, pero años de experiencia les habían enseñado a guardar silencio. En la sala del juez Thompson, uno de ellos comenzó a enviar mensajes de texto frenéticamente por debajo de la mesa, probablemente alertando a alguien de afuera sobre lo que estaba sucediendo. La abogada del dueño de la pequeña empresa encontró su coraje. Su señoría, me gustaría escuchar lo que este ciudadano tiene que decir. Podría ser relevante para el caso de mi cliente. El rostro de la jueza Thompson se sonrojó. Abogado, usted controlará el caso de su cliente o también lo encontraré en desacato. Sus manos se aferraron a los bordes de su escritorio. Sus nudillos palidecieron. Los susurros en la sala se hicieron más fuertes. Un estudiante de derecho en la última fila le mostraba algo en su teléfono a su compañero de clase. Sus ojos se abrieron de par en par. Un abogado mayor cerca de la primera fila de repente se enderezó. El reconocimiento se reflejó en su rostro mientras miraba a María. Este es exactamente el tipo de comportamiento que socava nuestro sistema de justicia. La jueza Thompson continuó con su voz alzada. No permitiré que la dignidad de este tribunal sea cuestionada por alguien que claramente no entiende el procedimiento legal adecuado. La ironía de su declaración no pasó desapercibida para María. Ella permaneció de pie, tranquila como siempre, como una piedra en un río caudaloso. Había visto este patrón demasiadas veces. Voces cualificadas. Expertos silenciados. Desestimados, todo por la apariencia o la procedencia de alguien. El secretario del tribunal estaba prácticamente saltando en su asiento, intentando llamar la atención del juez. Había escrito 3 notas urgentes más. Cada una ignoró algunas. Rose se levantó. Una anciana que había estado observando cómo se desarrollaba la escena se giró hacia su vecina y le susurró que el juez estaba a punto de aprender una lección que nunca olvidará. A través de las altas ventanas del juzgado, las nubes pasaban. Sed bajo el sol. Oscureciendo brevemente la sala en ese momento de sombra, varias personas notaron algo que no habían notado antes. La autoridad en la postura de María, la sabiduría en su mirada, la sutil forma en que otros en la profesión legal comenzaban a reaccionar. A su presencia, la hija del dueño de una pequeña empresa había dejado de escribir y ahora grababa todo en su teléfono. Sus manos temblaban ligeramente de emoción. Su padre, que antes había estado hundido en la derrota, ahora se enderezó. La esperanza regresaba a sus ojos al ver a alguien finalmente enfrentarse al sistema que lo había estado agobiando. María dio otro paso al frente. Su voz resonaba en cada rincón de la sala, ahora silenciosa. Su señoría, antes de tomar su próxima decisión, creo que hay algo que debería saber. El joven pasante, que no pudo contenerse más, prácticamente saltó de su escritorio. Su repentino movimiento llamó la atención de todos, incluyendo la del juez Thompson. El rostro del pasante estaba rojo de urgencia mientras se apresuraba hacia el estrado agarrando un recorte de periódico en sus manos temblorosas. Su señoría, por favor, necesita vernos inmediatamente. El secretario susurró con voz temblorosa y nerviosa, pero el juez Thompson, frustrado por lo que percibía como repetidas interrupciones en su sala, le indicó que se marchara con un gesto de irritación. Ahora no, espetó el juez, volviendo a centrar su atención en María y en usted, señora. Le doy una última oportunidad para que tome asiento antes de que la saque de mi sala. El secretario retrocedió mirando a María con impotencia. Miraba constantemente entre el periódico, sus manos y el rostro de ella, y luego a su teléfono, donde estaba abierto el sitio web del Poder Judicial Estatal. Algunas otras personas en la sala también tenían sus teléfonos abiertos, con los ojos muy abiertos al conectar. El oficial, el juez Thompson,
Llamó al joven oficial del tribunal. Por favor, acompañen a esta mujer. El oficial dio un paso inseguro hacia adelante y luego se detuvo. Acababa de recibir un mensaje de texto de un colega fuera de la sala. Al leerlo, su rostro cambió a una serie de expresiones de confusión, sorpresa y luego algo cercano al asombro. El oficial tartamudeó, mirando entre el juez Thompson y María. Su mano, que había estado para su radio, cayó a su lado. La hija del dueño de un pequeño negocio, que seguía grabando todo, de repente se quedó sin aliento. Había estado consultando los procedimientos judiciales en su teléfono cuando apareció un artículo de noticias. Tiró de la manga de su padre, mostrándole la pantalla. Sus ojos se abrieron de par en par y se enderezó en su silla. Una sonrisa se extendió lentamente por su rostro. El bullicio en la sala se hizo más fuerte. La gente susurraba, mostrándose sus teléfonos, algunos incluso tomando fotos a pesar de las reglas habituales del tribunal contra la fotografía. La energía en la sala había cambiado drásticamente. Lo que había comenzado como tensión se estaba transformando en una emoción apenas contenida. María se mantuvo tranquila durante todo esto. Toda su expresión, paciente pero firme. Había pasado años en tribunales como este, enfrentando momentos como este, pero hoy no se trataba de ganar una discusión ni de demostrar un punto, se trataba de algo mucho más importante, mostrando a todos en esta sala cómo era la verdadera justicia. Su señoría, el abogado del pequeño negocio, habló de nuevo. Su voz ahora era más fuerte. Realmente creo que usted. SSH. Basta. La voz del juez Thompson resonó por la sala. No permitiré que mi autoridad sea cuestionada en mi propia. Fue interrumpido por las pesadas puertas de madera de la sala del tribunal, que se abrieron de golpe. El administrador jefe del juzgado, un hombre que rara vez salía de su oficina durante las sesiones, se abalanzó sobre él. Su rostro estaba rojo por haber subido corriendo 3 tramos de escaleras tras recibir múltiples mensajes urgentes sobre lo que estaba sucediendo en la sala 7. El administrador jefe se detuvo en seco, intentando recuperar el aliento, mientras miraba alrededor de la sala. Cuando sus ojos se posaron en María, se llenaron de una mezcla de respeto y preocupación. Sabía exactamente quién era ella. Y lo más importante, sabía lo que estaba a punto de suceder. La sala quedó en completo silencio. Incluso los sonidos habituales de papeles y toses silenciosas habían cesado. Todos podían presentirlo. Estaban a punto de presenciar algo sin precedentes en la historia de su juzgado. María dio otro paso adelante. Sus tacones resonaron suavemente sobre el suelo pulido. No había querido que las cosas se desarrollaran de esta manera, pero a veces las mejores lecciones surgen de momentos inesperados. Al abrir la boca para hablar, 20 años de experiencia, dedicación y barreras rotas se encontraban detrás de sus palabras. El administrador jefe se aclaró la garganta. Su voz se escuchó en la sala, ahora silenciosa. Su señoría, presento a la presidenta del Tribunal Supremo del Estado, María Richardson. Las palabras cayeron como piedras en el agua quieta, creando oleadas de jadeos y murmullos en toda la sala. El rostro de Thompson, que momentos antes había estado enrojecido por la ira, ahora palideció. Sus manos, que habían estado agarrando su mazo con fuerza, se aflojaron y el martillo de madera hizo un ruido sordo al rodar por su escritorio. El pequeño empresario, su hija, que había estado grabando todo, casi dejó caer su teléfono. Su padre extendió la mano para sujetarla. Sus ojos, abiertos de par en par por la incredulidad, el video que estaba grabando probablemente sería visto miles de veces en los próximos días. Un momento de la verdad que cambiaría su sistema de justicia local. Para siempre. El juez Thompson se sobresaltó y luego se detuvo. Abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. La autoridad que había ejercido con tanta confianza hacía apenas unos momentos pareció evaporarse en el aire. María avanzó con pasos medidos y deliberados.
La sencilla chaqueta y falda que llevaba de repente parecían tener la misma dignidad que cualquier toga judicial mientras hacía que la gente se moviera en la galería. Instintivamente se puso de pie, no por protocolo, sino por genuino respeto. Por favor, todos tomen asiento. María dijo con voz cálida, pero cargando con el peso de su posición, incluyéndote a ti. El juez Thompson señaló su silla, de la que se había levantado a medias por la sorpresa. El joven asistente legal que había intentado advertir al juez con tanta desesperación ahora contenía lágrimas de alivio. El oficial del tribunal que había dudado en retirarla estaba firme, con una mezcla de asombro y con vergüenza en su rostro. He estado visitando juzgados por todo el estado. María explicó, dirigiéndose no solo al juez Thompson, sino a todos los presentes. No en mi calidad oficial, sino como lo que todo juez debería recordar. Una vez fueron ciudadanos. En busca de justicia, tomó el expediente del caso del pequeño empresario del escritorio del secretario, lo revisó brevemente cuando levanté la mano antes. No fue para causar problemas, fue porque noté algo que podría salvar el negocio familiar, algo que todos en esta sala tenían derecho a escuchar. El pequeño empresario se secó las lágrimas mientras su hija le apretaba la mano. Otras personas en la galería asentían. Algunos lloraban abiertamente. Todos habían visto momentos de injusticia antes, pero nunca habían presenciado una respuesta tan contundente. Su señoría. María continuó, volviéndose hacia el juez Thompson, cuyo rostro había cambiado de pálido a un rojo intenso de vergüenza. El poder que tenemos en estos juzgados no es realmente nuestro, pertenece al pueblo. La justicia misma cuando olvidamos cuando dejamos que nuestros prejuicios nublen nuestro juicio. No solo fallamos a quienes nos precedieron, sino a los mismos principios que juramos defender. El administrador jefe se quedó junto a la puerta radiante de orgullo. Había sido quien apoyó la nominación de María a la presidencia del Tribunal Supremo, y momentos como este demostraron su inmenso valor. La anciana de la primera fila, que había predicho la lección, asentía con satisfacción, secándose los ojos con un pañuelo. María dijo, su voz, con un tono suave pero firme, revisamos este caso esta vez. Al oírse todas las voces, se giró hacia el pequeño empresario y su abogado, ofreciéndoles una sonrisa alentadora que pareció llenar la sala de esperanza. El sol de la mañana, que había estado jugando al escondite con las nubes, irrumpió repentinamente, inundando la sala con una luz cálida. Parecía que amanecía un nuevo día, no solo para este juzgado, sino para la justicia misma. Los siguientes momentos en la sala 7 serían recordados para siempre por todos los presentes. María se dirigió a toda la sala. Su voz transmitía el equilibrio perfecto de autoridad y compasión. Lo que hemos presenciado hoy comenzó. No se trata solo de un juez o un caso, es sobre un sistema que a veces olvida su verdadero propósito. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala, estableciendo contacto visual con varias personas. El nervioso auxiliar legal, el dueño de un pequeño negocio y su esperanzada hija, la anciana que había predicho este momento. Cada persona que cruza las puertas de este juzgado, continuó, ya sea que lleven trajes de diseñador o ropa de trabajo, ya sea que hablen inglés perfecto o necesiten un traductor, ya sea que puedan pagar un abogado de primera o dependan de defensores públicos, todos merecen lo mismo, ser escuchados. El juez Thompson se sentó en su silla, luciendo más pequeño de alguna manera. El peso de sus acciones parecía presionar sus hombros. Sus manos, que antes habían blandido el garrote con tanta fuerza, ahora descansaban tranquilamente en su regazo. Su señoría, María, se dirigió a él directamente. Su tono, firme pero no cruel, cuando desestimó mi voz sin siquiera considerar lo que tenía que decir, no solo me desestimaba a mí, sino a toda persona que alguna vez se ha sentido impotente en un tribunal, a toda persona cuyos conocimientos han sido cuestionados por su apariencia o su procedencia. El pequeño negocio. La hija del dueño había dejado de grabar y ahora tomaba notas furiosamente, comprendiendo que estaba presenciando algo de lo que se hablaría durante años.
Su padre se sentó erguido, la esperanza regresaba a sus ojos cansados, pero en ese momento la voz de María se suavizó un poco. No se trata de castigo, se trata de crecimiento, de recordar por qué elegimos esta profesión en primer lugar. Se acercó al escritorio del empleado de la cerradura y recogió el expediente del caso de nuevo. Veamos esta disputa de propiedad como debería haberse manejado desde el principio. Al principio, se giró hacia el pequeño empresario. Señor, su familia ha dirigido este restaurante durante 3 generaciones. Correcto. Él asintió con la voz temblorosa por la emoción. Sí, su señoría. Mi abuelo lo fundó con solo 4 mesas y un sueño. Y la empresa promotora continuó hojeando los papeles. Afirman que su contrato de arrendamiento venció el mes pasado, pero lo que no mencionaron. Sacó un documento específico. Según la Ley de Protección de Negocios Históricos de nuestro estado, cualquier empresa familiar que opere continuamente durante más de 50 años tiene consideraciones especiales antes del desplazamiento. El abogado de la empresa promotora se removió incómodo en su asiento. Esta era información que convenientemente había omitido de su presentación. Por eso cada voz importa. María se dirigió a la sala de nuevo. A veces, la justicia no se trata de argumentos legales complejos. A veces, se trata de que alguien hable en el momento oportuno con la información correcta. El joven oficial del tribunal, que antes había estado demasiado nervioso para destituirla, ahora se mantenía firme con orgullo, entendiendo que accidentalmente había tomado la decisión correcta en su vacilación. Juez Thompson se giró hacia él. No estoy aquí para avergonzarte. Estoy aquí porque nuestro sistema necesita un cambio. Y el cambio comienza reconociendo nuestros errores. Comienza con comprender que la verdadera fuerza de nuestro sistema de justicia no reside en silenciar voces, sino en escucharlas todas. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de la ventana del juzgado, pero la atmósfera en la sala se había transformado. Lo que había comenzado como una tensa confrontación se estaba convirtiendo en algo más. Un momento de transformación, una oportunidad para un cambio real. La gente en la galería observó cómo sucedía algo extraordinario. Vieron que la justicia no solo se impartía, sino que se reformaba ante sus ojos. Ya no se trataba de un solo caso. Se trataba de establecer un nuevo estándar de cómo debería funcionar la justicia para todos. Los siguientes días en el juzgado bullían de actividad, algo nunca visto en el edificio. La oficina de María, generalmente tranquila y formal, se había convertido en el centro de un torbellino de cambio. Estaba sentada en su escritorio rodeada de montones de expedientes, cada uno representando una decisión tomada en la sala del juez Thompson durante los últimos 5 años. Necesitamos revisarlos todos, le dijo a su equipo de asistentes legales que se habían ofrecido como voluntarios. Se quedaban hasta altas horas de la noche. Cada caso donde alguien podría haber sido silenciado, pasado por alto o desestimado. Los jóvenes empleados asintieron con entusiasmo, entendiendo que formaban parte de algo histórico. El caso del pequeño empresario había sido el primero en ser revisado adecuadamente. El video del incidente, grabado por su hija, se había difundido en la comunidad legal no como una fuente de escándalo, sino como una poderosa lección de reforma judicial. Las facultades de Derecho ya estaban solicitando permiso para usarlo en sus clases de ética en su oficina temporal en el centro. María había establecido una línea directa especial si alguna vez se ha sentido ignorado en nuestros tribunales. Los folletos decían, «Queremos escuchar ahora». El teléfono no había parado de sonar. La gente llamaba con historias de meses, incluso años atrás, de épocas en las que tenían información crucial, pero no se les permitía hablar. Cada llamada es una oportunidad para arreglar las cosas, les dijo María a los estudiantes de Derecho voluntarios que ayudaban a documentar las historias. Trabajaron incansablemente, entendiendo que detrás de cada llamada telefónica había una persona que había llevado el peso de la injusticia durante demasiado tiempo. El personal del juzgado también había notado otros cambios.
Los guardias de seguridad estaban recibiendo capacitación en respeto. Comunicación. La recepción ahora contaba con traductores disponibles. Incluso los asientos en las salas del tribunal se estaban reorganizando para que el espacio se sintiera menos intimidante para el público. Una mañana, una semana después del incidente, el juez Thompson solicitó una reunión. Llamó a la puerta de la oficina de María. Se veía diferente al hombre que había comandado la sala 7 con una autoridad tan severa. Sus hombros estaban relajados. Su rostro se mostró humilde. He estado pensando mucho, dijo, sentándose frente a María y leyendo mucho. Colocó un cuaderno desgastado en su escritorio. He escrito cada vez que recuerdo haber dejado que mis prejuicios afectaran mis decisiones. Es una lista más larga de la que me enorgullezco. María escuchó mientras él hablaba sobre sus antecedentes. Que adulto, creyendo que la autoridad tenía que ser severa e incuestionable. Como nunca se detuvo a considerar las voces que estaba silenciando. No quiero ser ese juez nunca más, dijo con la voz cargada de emoción. Ella tomó una carpeta de su escritorio. Tengo algo para ti, dijo. Sacó una propuesta. Estamos iniciando un nuevo programa de capacitación que no se trata solo de sesgo, pero sobre escuchar realmente a la gente en nuestras salas de audiencias. ¿Ayudaría a dirigirlo? El juez Thompson levantó la vista. Sorprendido. ¿Quiere que yo sepa quién mejor? María sonrió. Ha vivido este cambio. Su experiencia podría ayudar a otros jueces a entender por qué esto importa. Esa tarde, María caminó por los pasillos del juzgado, notando los pequeños cambios que ya se estaban produciendo. El ambiente se sentía más ligero. De alguna manera, la gente sonreía con más libertad. En una sala, se detuvo para observar a un juez actuar. Alay se bajó del estrado para escuchar mejor a un testigo anciano de voz suave cerca de la entrada. Vio a la hija del dueño de un pequeño negocio dando un recorrido a su clase de preparatoria. Y esto que decía la chica probablemente fue donde aprendí que la justicia no se trata solo de leyes y libros, se trata de asegurarse de que la voz de todos importe. María sonrió sabiendo que el verdadero trabajo apenas comenzaba. El cambio no ocurriría de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso, cada caso revisado, cada nueva política, los llevaba en la dirección correcta. El juzgado se estaba convirtiendo en lo que siempre debió haber sido, un lugar donde la justicia no era solo una palabra grabada en piedra sobre la puerta, sino una realidad viva y palpitante para todos los que la cruzaban. La reunión privada entre María y la jueza Thompson tuvo lugar una tranquila tarde de viernes. 2 semanas después del incidente, se sentaron en su oficina, donde el sol del atardecer proyectaba una cálida sombra. Sombra sobre las paredes llenas de libros de derecho y fotos familiares. He estado haciendo mucha introspección. El juez Thompson comenzó a rodear con las manos una taza de café frío. Su voz era diferente, ahora más suave y reflexiva. El tono áspero había desaparecido. ¿Qué? Una vez resonó en la sala 7. Sigo pensando en todas las voces que podría haber silenciado a lo largo de los años. María. Escuchó en silencio, notando cómo el hombre frente a ella parecía haber envejecido años en solo unas semanas, pero no era el envejecimiento de la derrota, era el tipo de envejecimiento que viene con la reflexión profunda y el crecimiento personal. ¿Sabes? Continuó mirando fijamente su taza. Crecí creyendo que el respeto venía del miedo. Mi padre también era juez y lo vi gobernar su sala con puño de hierro. Pensé que así era como se veía la justicia. Hizo una pausa. Una triste sonrisa cruzó su rostro. Nunca me detuve a cuestionarlo hasta ahora. María se inclinó hacia adelante. Colocó una carpeta en el escritorio entre ellos. Háblame de tu primer caso, dijo en voz baja, no como juez, sino como abogado. ¿Qué te hizo querer servir a la justicia en primer lugar? La pregunta pareció tomarlo por sorpresa por un momento. Su mirada se volvió distante. Recordando que estaba defendiendo a una familia a punto de perder su hogar, dijo finalmente.
Eran buenas personas que habían caído en tiempos difíciles. El juez en ese caso escuchó, realmente escuchó, no solo para mí, pero para mis clientes, encontró la manera de ayudarlos a conservar su hogar sin dejar de cumplir con la ley. Miró a María. En algún momento me olvidé de ese juez. Me convertí en lo que creía que debía ser en lugar de lo que sabía que era correcto. María asintió, entendiendo. Con los ojos llenos, todos tenemos momentos que nos moldean, dijo abriendo la carpeta. Dentro había cartas, docenas de ellas. Estas provenían de personas que comparecieron en su tribunal a lo largo de los años. Algunas tuvieron buenas experiencias, otras no tanto, pero mire esta. Le entregó una carta en particular. Era de una joven que había estado en su tribunal hace solo un mes. A pesar de su habitual comportamiento severo, había mostrado una amabilidad inesperada cuando ella tenía dificultades para expresarse en inglés. Lo llevas dentro. María dijo suavemente, la capacidad de escuchar, comprender, mostrar compasión. No se trata de desechar la autoridad, se trata de usarla sabiamente. Las manos del juez Thompson temblaron ligeramente mientras leía la carta. No pensé que nadie notara esos momentos. Susurró. La gente siempre nota la amabilidad. María respondió igual que ellos notan cuando está ausente. Por eso este momento, este cambio que estás atravesando, es tan importante. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando las escaleras del juzgado, donde la gente entraba y salía. Cada persona que entra a nuestros juzgados lleva una historia. Dijo que algunos luchan por sus negocios, como esa familia la semana pasada. Otros luchan por sus hogares, sus hijos, su propia libertad. Todos merecen ser escuchados. El juez Thompson se unió a ella en la ventana. Quisiera aprender, dijo simplemente. Quiero ser mejor, por eso no pido tu renuncia. María se giró para mirarlo porque a veces los mejores maestros son aquellos que han aprendido las lecciones más difíciles. Juntos vieron el atardecer pintar el juzgado de tonos dorados y rosas. En ese momento de tranquilidad, ambos entendieron que la verdadera justicia no se trataba de poder ni autoridad, se trataba de humanidad, de ver a la persona detrás de cada caso, de escuchar cada voz, sin importar cuán silenciosa sea mañana. María dijo, empecemos a capacitar a otros jueces y tú ayudarás a liderar el camino. Tu historia, tanto los errores como el cambio, pueden ayudar a transformar todo nuestro sistema. Por primera vez en semanas, el juez Thompson sonrió con una sonrisa realmente esperanzada. No solo le ofrecían redención, sino la oportunidad de convertir su error en algo significativo, algo que pudiera ayudar a otros a evitar los mismos obstáculos. Habían pasado 6 meses desde ese fatídico día en la Sala 7. El Palacio de Justicia se había transformado de maneras grandes y pequeñas en esta brillante mañana. María estaba de pie al fondo de una sala de capacitación llena viendo al juez Thompson dirigirse a un grupo de jueces recién nombrados. Yo solía pensar que la justicia se trataba de poder. Decía que su voz cargaba el peso de la experiencia. Ahora sé que se trata de algo mucho más importante. Se trata de escuchar. Los nuevos jueces se inclinaron hacia adelante, cautivados por su historia. Todos habían oído hablar de lo que sucedió ese día, pero escucharlo de él fue diferente. En el pasillo, afuera, una pared de fotografías mostraba los cambios de los últimos 6 meses. El dueño de un pequeño negocio, de pie con orgullo frente a su restaurante, ahora protegido oficialmente como monumento histórico, su hija había iniciado un programa juvenil que enseñaba a otros jóvenes sobre sus derechos en el sistema legal. El juzgado en sí se sentía diferente. Habían desaparecido el silencio intimidante y la autoridad severa. En su lugar, había una nueva energía. Letreros profesionales pero acogedores en varios idiomas ayudaban a guiar a los visitantes. Estudiantes de derecho voluntarios ofrecían consultas gratuitas en el vestíbulo. Incluso los guardias de seguridad han sido entrenados para saludar a la gente con sonrisas en lugar de sospechas. María caminó por el edificio, deteniéndose para charlar con la gente. De camino,
Pasó por la sala 7, que se había convertido en un símbolo. Las facultades de Derecho ahora enviaban a sus estudiantes allí para observar cómo había sido. Conviértete en un modelo de cómo debería funcionar la justicia. Presidente del Tribunal Supremo. Una voz familiar lo llamó. Era la anciana que había presenciado todo ese día. Ahora dirigía la Junta Asesora Comunitaria, ayudando a garantizar que el juzgado permaneciera accesible para todos. No creerás lo que sucedió esta mañana. Jo Thompson ayudó a una joven madre a encontrar cuidado infantil para que pudiera asistir a su audiencia. Realmente ha cambiado. Ed. María sonrió al recordar al hombre enojado que una vez dirigió esa sala. La transformación no solo se produjo en él, sino que se extendió por todo el sistema judicial. Otros juzgados del estado habían comenzado a adoptar sus programas de capacitación en su oficina. María guardaba un marco especial en su pared. Dentro estaba la nota adhesiva que el joven asistente legal había intentado pasarle al juez Thompson ese día, junto con la primera página del video de su hija. Pequeños recordatorios de cómo un momento de defensa de lo correcto podía generar olas de cambio. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas cuando María entró a su última reunión del día. La sala estaba llena de jueces, abogados y líderes comunitarios. La agenda se expandía. Sus reformas. El juez estatal Thompson se sentó cerca del frente con su cuaderno abierto. El aprendizaje seguía creciendo. Hace 6 meses, María comenzó. Vimos cómo falla la justicia. Cuando olvidamos escuchar, hoy vemos cómo florece cuando recordamos oír cada voz. Ella miró alrededor de la sala, viendo esperanza y determinación en cada rostro afuera del juzgado. Las escaleras estaban llenas de gente yendo y viniendo. Un grupo de estudiantes de preparatoria estaba haciendo un recorrido guiado por la hija del mismo dueño de negocio. Y esto, la escucharon decir, fue donde aprendimos. Que la justicia no es solo una palabra, es algo que construimos juntos todos los días, asegurándonos de que la voz de todos cuente. El día llegó a su fin. Marita se paró en la ventana de su oficina viendo cómo la puesta de sol pintaba la ciudad de suaves colores. En su escritorio, había informes que mostraban tasas de apelación reducidas, mayor satisfacción de los visitantes del tribunal y más casos resueltos a través de una audiencia justa de todas las partes. Pero el verdadero éxito no estuvo en los números, sino en las historias de personas que finalmente se sintieron heridas, vidas cambiadas. La justicia se impartió no a través de la fuerza, sino a través de la comprensión del juzgado. Las luces comenzaron a apagarse, pero aún quedaba trabajo por hacer. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas voces que necesitan ser escuchadas, nuevas oportunidades para demostrar que la verdadera justicia pertenece a todos y ahora finalmente estaban listos para escuchar.